Muy buenas, aquí estamos nuevamente con una entrega de estos vídeos sobre superdotación, que lo que pretenden básicamente es ir al grano, ser lo más didácticos y sencillos posible y desde luego ningún tipo de información muy recargada de manera académica y sobre todo basados en las experiencias personales del que habla y de otras muchas personas que me las han transferido. En el vídeo 4 hablábamos de las relaciones laborales y me he dejado aposta un tema que considero especialmente importante, que es el del acoso en líneas generales, el acoso a los superdotados. Para ello he consultado muchas fuentes, hay muchos libros que he leído al respecto y distintos testimonios. Y he tratado, es un tema muy complejo, he tratado de dividirlo en una serie de partes lo más sencillas posible. Lo primero es que creo que todos tenemos claro lo que es el acoso y lo que diferencia a un hecho puntual de un fenómeno de acoso básicamente es el tiempo. El tiempo que lleva a ciertas personas a, bueno, pues a tratar de molestar o de incordiar a otras de manera recurrente, siendo también de cierta gravedad los hechos, ¿no? Por tanto, creo que está claro lo que es acoso y lo que no lo es. Y otra cosa es demostrarlo, evidentemente. El acoso no es fácil de demostrar. Y aquí vamos a hacer una serie de pautas porque ayuden a las personas que superdotadas que puedan estar escuchando este vídeo y que hayan sufrido o sufran acoso a que, bueno, pues tengan ciertos mecanismos de defensa. Lo primero que quiero decir es que el acoso indudablemente se produce siempre por parte de instigadores de dicho acoso. Esos instigadores está muy estudiado que responden a ciertos perfiles, normalmente son personas más bien mediocres profesionalmente, que se sienten amenazadas por los superdotados y que tratan de, bueno, pues de eliminar su competencia, bien sea anulándolos o bien sea bueno, directamente deshaciéndose de ellos, ¿no? Obligándolos a cambiar de trabajo o simplemente tratar de neutralizarlos. Por tanto, el perfil del acosador es claro. Profesionalmente suele ser gente mediocre. Lo segundo que les caracteriza es que en muchos casos tienen un perfil, porque se puede ser mediocre y no ser acosador, tienen un perfil que podríamos englobar dentro de lo que llamamos psicópata laboral. También está claro lo que es un psicópata laboral, no vamos a detenernos ahora en eso, pero simplemente decir que se trata de personas que tienen algunos perfiles como su afán de poder, básicamente, su tremendo miedo a ser superados, un autoconcepto muy malo de sí mismos, que les lleva a odiar al superdotado de manera patológica, una absoluta falta de escrúpulos, normalmente, porque claro, para acosar se necesita pues no tener remordimientos, está claro, y al mismo tiempo una casi nula empatía que les lleva a poder manipular a la gente. Entonces distingamos lo que es el perfil del acosador típico, ¿no? Y luego de los supporters, por decirlo de alguna manera, es decir, de los que apoyan, bien sea de manera activa o por omisión, dichos acosos, que normalmente suelen corresponder también a gente muy temerosa, que tiene miedo de significarse, etc. Lógicamente, los procesos de acoso laboral en las empresas, tanto públicas como privadas, durarían 24 horas si todo este conjunto de supporters no lo fuera, porque un acosador solo poco puede hacer, como no sea con un séquito de personas que lo acompañen. O sea que realmente esto es penoso decirlo, pero los acosos laborales solo ocurren porque hay un montón de cobardes dispuestos a no hacer nada cuando ven un fenómeno de acoso. Yo particularmente, cuando he visto fenómenos de acoso, los he denunciado, claramente, y además en público, incluso en reuniones de departamento, y lo he dicho y no ha habido ningún problema. Normalmente a lo que más teme el acosador es a quedarse solo. Generalmente cuando los psicópatas estos laborales la emprenden con uno, pueden ser extrañamente molestos, pero también son muy cobardes, y esto conviene saberlo para no adoptar la estrategia pasiva, porque un superdotado acosado que adopte la estrategia pasiva es carne de cañón, es decir, tiene que defenderse. Y tiene que defenderse de manera... Hay muchas maneras de defensa. Puede ser desde recurrir a procesos judiciales que son muy complejos en muchos casos y difíciles, hasta mostrar entereza simplemente.
y hacerse fuerte. El acoso es un fenómeno que desgasta mucho a nivel psicológico y de salud y que puede dejar secuelas, indudablemente. Y bueno, pues creo que la mejor manera de decirle a los acosadores que no tienen nada que hacer es ser fuerte profesionalmente y bueno, y rodearse de gente que de alguna forma te puede apoyar, ¿no? A veces no es fácil, otras veces sí es factible, y recomendar a todos los superdotados que se unan a asociaciones, porque las asociaciones tienen servicios jurídicos que, llegado el caso, podrían defenderlos. Así que en ese sentido creo que la unión hace la fuerza y claro, el problema de acoso son siempre malos, pero a los superdotados más, porque normalmente suelen ser diferentes y suelen ser en menor número, por tanto suelen estar muy aislados. Entonces los fenómenos de acoso a superdotados son muy frecuentes. De hecho, tengo aquí algunos datos y se considera, por ejemplo, dentro de la Asociación Española para Superdotados y con Talento, a la que pertenezco, en un reciente informe que sacamos, pues casi el 90 y tantos por ciento más del 90, casi el 99%, no recuerdo la fecha exacta o el dato exacto, reconocían haber sufrido algún proceso de acoso, bien sea en el colegio o ya de adultos, los que somos adultos. ¿Por qué se acosa? Esto es un punto clave. Bueno, detrás de todo proceso de acoso está el miedo, está claro. El miedo a ser superado, al miedo a ser anulado por la capacidad que tiene un superdotado. Está claro que las personas a las que se acosa normalmente son personas profesionalmente válidas. Por tanto, las empresas deberían vigilar muy mucho este tipo de dinámicas. En muchas empresas hay cierta hipocresía a la hora de regular estos temas. Son temas incómodos. No veo por qué, pero bueno, a mucha gente le parecen temas incómodos. Yo creo que lo mejor es ir con la verdad por delante, pero a muchas empresas tratan de obviarlos y crean incluso organismos, esto pasa en las universidades, ¿no?, para defenderse de este tipo de historias, pero en mi opinión no se puede ser juez y parte. Es decir, en muchos procesos de acoso se tiende a echar arena encima o tierra, y tratar de, bueno, pues de ningunearlos o de minimizarlos o de pasar por alto estos temas. Creo que en ese sentido no hay mejor defensa que la unión, como digo, a asociaciones de superdotados con sus servicios jurídicos puedan defenderle a uno llegado el caso. Ya hemos visto, por tanto, quién acosa, por qué acosa y qué estrategias. Este es un punto clave. ¿Qué estrategias se utilizan para acosar? Bueno, la primera de ellas es la difamación. Es decir, la difamación, obviamente, si es difamación suele ser falsa, pero normalmente se exageran los defectos del acosado, en este caso el superdotado, y cualquier pequeño detalle se distorsiona. Por ejemplo, si te ven hablando con un grupo de alumnos, dirán que te los quieres ganar. La cosa puede empezar muy suavecita, ¿no?, con comentarios así, te los quieres ganar, que eres un poco falso, que tal y que cual. O directamente, si son alumnas, en el caso de un hombre, o alumnos, en el caso de una mujer, hasta pueden hacer insinuaciones de que tienes relaciones sexuales con los alumnos, ¿no?, lo cual es de una bajeza total, pero yo he visto casos así. Otra estrategia, bueno, por ejemplo, si más casos, si por ejemplo te ven que trabajas mucho, como esto me ha pasado a mí, te pueden decir que tienes abandonada a tu familia, ¿no?, lo cual es absurdo, pero bueno, así es. O que no tienes vida privada, o que tu mujer, yo qué sé, va por un lado y tú vas por otro, en fin, cualquier chorra de este tipo. Otra estrategia suele ser, por ejemplo, aislarte a base de chismorreos, a base de ocultar información que te resulte vital, por ejemplo, de no invitarte a actos, o de simplemente, aunque te inviten, hacerte sentir mal para que no vayas, no te relaciones, etcétera, ¿no? Es decir, la estrategia de aislamiento, que ya la hemos visto en el vídeo anterior, es de las más frecuentes. Otra es el bloqueo. El bloqueo, yo he visto, por ejemplo, he participado en comisiones de contratación y he visto casos de personas muy, muy capacitadas a las que se ha intentado bloquear, y yo me he negado siempre. Yo, cuando he estado en una comisión de contratación, yo me he negado siempre a... He visto casos incluso de tratar de tumbar a personas con
casi 25 trabajos científicos en revistas internacionales, tratar de tumbarlas en una oposición, a lo que yo me he negado. Es decir, ¿cuántos casos habrá habido de bloqueos en oposiciones, ¿no? En universidades, o en trabajos, o en promociones, en fin? Otro es la amenaza directamente. La amenaza yo no la he sufrido porque, claro, yo tengo cierto carácter y no soy una persona apocada, ¿eh? Entonces es difícil que a mí me amenace alguien, pero bueno, podría ocurrir, ¿no? En algún caso, yo recuerdo un caso de cierto individuo que cada vez que se cruzaba conmigo me hacía así con el puño, ¿no? Yo casi estaba esperando a me soltara una para devolvérsela, pero bueno, en cualquier caso, la amenaza suele operar con las mujeres. Yo he visto casos realmente, lo voy a contar aquí porque fue un caso muy, 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 muy grave. Yo he visto a un tío de 1,70 m, 80 m, grande, poner en una esquina a una chica, una profesora, y sujetarla con los dos brazos para que no se moviera y ponerla a pegar gritos, y la gente pasando y no hacía nada, hasta que yo me quedé mirando con cara de mal genio. Yo tengo una cara, cuando la pongo, se me da muy bien, ¿eh? Yo expreso mucho por la cara, los superdotados expresamos mucho por la cara, y entonces cuando estamos realmente enfadados, nuestra mirada suele ser bastante intimidante. Y claro, el tío se cortó y bueno, años después me encontré a esa profesora y bueno, pues en una situación lamentable. Entonces abandonó la universidad. He visto casos así, he visto muchos casos de gente que, bueno, que con un carácter más débil o físicamente son más pequeños, más bajitos, o son mujeres directamente débiles. No es que las mujeres sean débiles, sino que sean mujeres y además, encima, en este caso concreto, muy delgaditas, ¿no? Y bueno, y sufrir unos procesos de acoso realmente terribles. Otro sistema muy utilizado es no ir contra ti directamente, pero sí contra tu núcleo familiar, o tu núcleo de alumnos o becarios, por ejemplo. Esto es muy típico, ¿no? Y yo esto lo he sufrido y lo he visto de hecho, que consiste básicamente en hablar mal de ti a la gente de tu clase, ¿no? Profesores que hablan mal de otros profesores, ¿eh? Y que hablan mal a los becarios, ¿eh? Y bueno, crearte una especie de núcleo de comentarios ahí, ¿no? Hay otras técnicas, que es en caso de que estos profesores o jefes, no quiero focalizarme solo en la universidad, porque yo trabajo en una universidad, he trabajado en 3 universidades, pero yo esto lo he visto también en la empresa privada, también he trabajado en la empresa privada y también lo he visto. Por ejemplo, cortarte vías de financiación, cortarte, si estoy en comisiones, ayudas que son importantes, y tratar de bloquearlas. Y finalmente, incluso debido a la relación que puede existir entre el mundo político, ¿no?, y la universidad, que de hecho existe, no seamos ingenuos, pues aprovechar también la posición política de ciertos profesores o ciertas estructuras que hay dentro de la universidad para bloquear directamente al superdotado. Bueno, todas estas son estrategias que se utilizan. Yo voy a lanzar una simple idea. Todo esto se puede superar. Como dice una de las personas más inteligentes que conozco, una persona que tiene 2 hijos con un CI de 170, los 2, y ella también. He conocido, pensemos que es un CI como el de Albert Einstein, ¿no? Bien, esta persona dice que la inteligencia siempre sale adelante, y yo creo firmemente en eso. O sea que esto es un mensaje de esperanza para todo aquel que está sufriendo acoso escolar o laboral. Se puede salir de eso. Y lo único que hay que hacer es asumirlo. Asumir lo que eres superdotado, que eres diferente, y que los que te están intentando fastidiar son una panda de mediocres, acomplejados y que te tienen miedo en el fondo. Y a partir de ahí, lo que es un problema, en una visión casi de judo, ¿no?, taoísta, empieza a ser una solución. Es decir, tu propia situación se transforma de ser un problema a ser el mecanismo mediante el cual puedes salir de ese problema.
Y es precisamente mostrando a la sociedad que no pueden contigo. Bien, ejemplos. Bueno, pues hay enorme cantidad de ejemplos. Por ejemplo, he sacado de una web importante de habla inglesa, he sacado varios ejemplos. No solo ejemplos particulares, sino para que veamos, dimensionemos a nivel social lo que esto significa. En esta web habla de que el periódico The Guardian encuentra, es una noticia reciente del año 2018, encontró que casi 300 académicos en el Reino Unido, incluyendo profesores de muy alto nivel y directores de laboratorio, fueron acusados de intimidar a estudiantes y a otros colegas. Decenas de académicos actuales y anteriores hablaron del comportamiento agresivo, extrema presión para obtener resultados, sabotaje profesional y integrantes de recursos humanos que parecían más preocupados por evitar la publicidad negativa de estos acosos que por proteger a su personal. Esto en un país avanzado como es el Reino Unido, avanzado en términos científicos. Concretamente, este medio nombra a un profesor, Venki Ramakrishnan, presidente de la Royal Society, pidió una revisión de las prácticas del lugar de trabajo, diciendo que la intimidación se había arraigado en la cultura de demasiadas instituciones académicas. Y palabras textuales de él: en la ciencia, como en muchas profesiones creativas, como en la industria cinematográfica, existen enormes diferencias de poder. Y añadió que la intensa competencia y la falta de supervisión podían permitir que la intimidación no se controlara. Ahí está el problema: falta de supervisión. La falta de supervisión o el mirar para otro lado, que básicamente es lo mismo. Otros destacados académicos pidieron que se pusiera fin a la cultura del secreto en torno a esta cuestión. Otro profesor, Aten Donald, un físico distinguido y maestro de Churchill College en Cambridge, dijo: sé de dos casos en los que es difícil pensar que no se está encubriendo algo. Están en universidades diferentes, situaciones diferentes. Me preocupa mucho que las universidades traten desesperadamente de amortiguar las cosas. Por mucho que haya organismos, en las universidades en general la estructura es muy compleja, y en las grandes empresas en general, no es un problema solo de la universidad, las grandes empresas en general, este tipo de cosas se tienden a tratar de tapar. ¿Por qué? Pues por cobardía, seguramente, o por incapacidad para tomar. Bien, The Guardian envía solicitudes de libertad de información a 135 universidades. Las respuestas revelaron un total de 294 quejas contra académicos de 55 instituciones, nada menos. Otras 30 universidades informaron de 337 quejas contra todo el personal, tanto académico como no académico. En 105 universidades, por lo menos 184 miembros del personal han sido disciplinados, 32 despedidos por intimidación desde 2013. 14 universidades dijeron que habían utilizado acuerdos de confidencialidad para resolver casos de intimidación, con al menos 27 miembros del personal firmando cláusulas de confidencialidad a cambio de pagos financieros. O sea, tapar con dinero el tema. Por otra parte, más de 200 académicos se pusieron en contacto con el The Guardian para compartir sus experiencias. Se entrevistó a decenas de personas, muchas de las cuales relataron comportamientos que iban mucho más allá de un discurso académico sólido. Rivalidades profesionales o choques de personalidad. Se comparó el estilo de gestión de uno de los científicos más eminentes del país, no da el nombre, evidentemente, con el de Enrique VIII, rey absolutista inglés, como ustedes saben. Se decía que el personal estaba sometido a un comportamiento tiránico clásico, con los motivos de todos tratados como sospecha, y todo el mundo consideró como alguien más que debe ser aplastado, decía este científico. En otro laboratorio de renombre internacional, la presión fue tan extrema que la gente se vio obligada a falsificar datos en lugar de provocar la ira del director. Ahí está la clave. Hemos transformado la ciencia en una especie de carrera armamentística por publicar, y de ahí vienen muchos de estos problemas. Bien, aquí hay otro informe también que habla de casos en otro país. En fin, son muchos los casos que ocurren de este tipo de situaciones, y desde luego España no está exenta de esto. Es decir, si esto pasa en un país tan avanzado, como digo, como el Reino Unido, pues en España pues también, lógicamente, ocurren las mismas cosas. Lo que pasa es que aquí ni siquiera somos conscientes de en qué medida este tema nos está afectando. Pero pensemos de una manera muy pragmática. Si el acoso siempre se ejerce contra, en un caso muy, muy alto, contra personas o bien superdotadas o bien en general de talento,
estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado, contra el desarrollo científico de un país. Por tanto, estos temas habría que evitarlos y solucionarlos. Y la mejor forma de hacerlo es plantar cara al acosador. Cuando en una reunión de departamento, en un acto de cualquier tipo, veamos un abuso, hay que decirlo. Con buenas palabras, pero hay que decirlo. Y hay que decir que no se va a aceptar esto. Porque el acoso es difícil de demostrar. Pero en el momento en que alguien te apoya, se acaba el problema. Porque basta un testimonio para, o unos testimonios para desmontar todo un tinglao. Por tanto, ahí está la clave. Es decir, no transigir con este tipo de cosas. Ser valiente. Porque hay una cosa muy clara. Un psicópata laboral no se va a detener en una sola víctima. Generalmente son recurrentes. Es decir, una de las cosas que les caracteriza es que acosan a diestro y siniestro. Es decir, no se quedan en un solo caso, continúan. Y como suelen ser muy mediocres, es fácil que cualquier persona medianamente profesional supere a un psicópata de estos. Por tanto, van a empezar a acumular casos. Eso es otra señal para distinguirlos. Bien. Simplemente decir, para terminar, que los superdotados somos un poco héroes. Me da la sensación. Porque no solamente nacemos ya con una especie de perfil que empieza a molestar desde la más tierna infancia, ¿no? Hablaremos de esto también, sino que en muchos casos generamos hostilidad durante toda nuestra vida. Nos acostumbramos a estar solos, a arreglárnoslas solos, y en muchos casos nuestro alto sentido de la ética y nuestra alta sensibilidad nos hace especialmente vulnerables al ataque de todos estos elementos, ¿no? De todo este sistema. Por tanto, lo que hay que hacer, básicamente, es blindarse, ser fuerte, buscar el apoyo de personas que te entiendan, asociaciones, las hay en todo el país, en todos los países las hay, prácticamente. Y a partir de ahí, pues, intentar resistir y tener consciente que las dificultades son oportunidades también, oportunidades de mejora. Yo he pasado enormes dificultades durante 30 años. Llevo prácticamente 30 años trabajando solo. Si alguien me pregunta si no lo lamento, yo diré que esa pregunta no tiene sentido. Es decir, es la circunstancia que me ha tocado vivir. Eso me ha hecho fuerte, me ha hecho capaz de dedicarme a investigaciones que de otra forma no podría haber hecho, y me ha hecho buscar hacia afuera de mi institución, las posibilidades de trabajo de las que hoy gozo. Y ha sido extremadamente enriquecedor. También me ha obligado a cambiarme 3 veces de facultad. Perdón, 4 veces. Y de 3 universidades distintas. Y esto es experiencia. O sea que, ¿me podía haber ahorrado esto? Pues sí, seguramente, pero me habría quedado en el sitio donde hice el doctorado y seguramente no habría evolucionado allí. Por tanto, todo problema, yo soy en eso un poco chino, un poco seguidor del taoísmo, todo problema es también una oportunidad. No veamos todo tan negativamente. Y desde luego mucho ánimo, mucha capacidad de resistencia y a blindarse y a tomar las medidas necesarias para que esto no ocurra. Eso es todo lo que quería decir, y el tema es extraordinariamente amplio, y si alguien quiere ampliarlo va a encontrar un montón de libros y de información en internet, sobre todo en habla inglesa, sobre este tema, que es un tema capital. Habría que investigar realmente cuál es el efecto de estos acosos sobre el rendimiento científico de un país, y tratar de que los países entiendan que las personas con alta capacidad somos una oportunidad. A mí ya se me ha pasado un poco el tiempo, pero bueno, somos una oportunidad de mejora de un país, y desde luego no consentir que las personas con más capacidad sean precisamente las que más sufran el hostigamiento de los demás. Porque si no, tendremos universidades llenas de mediocres, tendremos empresas llenas de mediocres, y el país no avanzará como tiene que avanzar. Eso es todo. Chao.